En el episodio 1148 os hablé del futuro incierto del destilado del micrófono y hoy, en el episodio 1155 del 10 de abril de 2025, quiero hablaros del feedback que he recibido de parte de algunos oyentes respecto a ese anuncio de la semana pasada sobre el futuro del podcast premium. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Comienza una nueva entrega al otro lado del micrófono, un metapodcast que diariamente te trae noticias, herramientas, experiencias personales, consejos, aciertos y también fracasos, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora y es todo un placer darte la bienvenida al otro lado del micrófono. Hoy quiero dar las gracias, café en mano, a los compañeros de Hadouken Rojo, el glitch de los podcasts de videojuegos, de periodicidad semanal y de una duración media de 2 horas, más o menos. Encontréis allí un programa bastante gamberrete sobre la actualidad, las noticias y eventos del sector gaming, o el sector de los videojuegos, pero visto desde los ojos de personas que llevan ya no años, sino incluso décadas en esta industria. Encuentra Hadouken Rojo en tu aplicación en tu aplicación de podcast o plataforma de podcast preferida y déjales un comentario de mi parte para darles las gracias por patrocinar este episodio de Al otro lado del micrófono. Como os anuncié hace unos cuantos días, el destilado del micrófono está un poquito tambaleándose, no este metapodcast, pero sí esa faceta premium del proyecto en Mumbler, porque bueno, me lleva más trabajo de lo habitual, no está teniendo el éxito que yo considero mínimo para que sea algo viable y poder mantenerlo. Y la verdad que la dedicación que le hago a ese podcast, fijaos que es más o menos el mismo contenido, pero le tengo que dedicar un extra para publicar el destilado del micrófono. Aprovecho desde aquí a dar las gracias a Leo y Paul, que siguen suscritos, por su apoyo, pero reconozco que bueno, pensaba que el proyecto iba a tener cierto tironcillo más y os anuncié que probablemente, si esto sigue así a final de temporada, pues clausure esa modalidad premium, ¿no? Esa modalidad anticipada, concentrada y sin publicidad. Y bueno, pues gracias a ese anuncio pues he recibido feedback de algunos oyentes que me han dado su opinión al respecto e incluso me han ayudado a tomármelo de otra manera para ver si puedo darle una vuelta y bueno, pues rescatarlo de alguna forma, ¿no? David Marzal, a través de Mastodon, me decía muy comprensible, y el caso es que a él, los viernes que yo publico en abierto, pues se le hace un poco raro el tener los temas tan diferentes muy seguidos, ¿no? Aunque haya una cortinilla que los separe, eso de que esté hablando sobre un tema, otro tema, a comparación de en este podcast que dedico cada capítulo a un solo tema, mañana otro, pues es al final un poco raro, ¿no? Como que no te ubicas del todo. Y también que su cerebro los asimila mejor si están separados día a día. Y mentalmente pues le cuesta menos también ponerse un capítulo corto de unos 10-15 minutos a uno largo de 45 minutos, 1 hora. Como bien indica David, una vez al mes, de hecho esta semana la tendréis disponible en abierto para que sepáis a qué se refiere, ¿no? De poder escucharlos todos juntos, es digamos como una muestra que hago una vez al mes. Y porque bueno, que esto dice que es su opinión, ¿no? Esto de los capítulos largos y capítulos separados, que a él le resulta más cómodo por conciliación familiar y también laboral. Y tiene todo el sentido del mundo. O sea, no, es que es uno de los motivos que indicaba yo. Que a lo mejor si los hubiera planeado como más diferenciados en ese audio, sobre todo publicados los lunes en vez de los viernes, seguramente fue varios puntos en la estrategia que a mí me han fallado, ¿no? Publicarlos tan seguidos, que yo lo hago precisamente para que sea todavía más concentrado, más corto, pero a lo mejor es demasiado corto y tiene que haber cierto espacio entre sección y sección y sobre todo con más tiempo de adelanto, ¿no? Porque Laia, en el canal de Telegram, también me dejó un mensaje con algunos puntos en los que coincidía con David y algunos de los puntos que yo os comentaba en el episodio y que acabo de volver a recordar. Y decía lo siguiente: felicidades en primer lugar. Felicidades porque me dejó este mensaje el pasado miércoles en mi cumpleaños. Bueno, felicidades en primer lugar. Gracias, Laia, por adelantado. Escuchándote he pensado algunas cosas. 1. Igual no ha habido suficiente difusión. Por ejemplo, yo te escucho bastante a menudo y no me queda claro que había un podcast premium. Efectivamente, uno de los errores que ya te digo yo que cometo porque al final me preocupo mucho más
de darle bombo al podcast diario, de darle bombo a los clientes que sacan sus podcasts a través de la productora, que no tengo obligación de hacerlo porque no me pagan por hacerlo, pero es una muestra también, una manera de exponer mi trabajo y bueno, pues es algo que me preocupa más que promocionar el propio destilado del micrófono. Y me lleva mucho tiempo promocionar al otro lado del micrófono y los podcasts de los clientes, que el propio destilado del micrófono. Asumo el mea culpa. Número 2. ¿El contenido es el mismo que en abierto? ¿La diferencia es que lo mandas antes y que tienes todos los episodios de la semana juntos? Si es así, creo que lo que falla es eso. Pagar, aunque sea poco, por un contenido que tendrás en abierto no es suficiente valor, a no ser que estés súper enganchado. Jeje, que también puede ser. Efectivamente, como comentas, pues a lo mejor uno de los capítulos debería ser uno o dos, o todos, deberían ser solamente para los que pagan esa opción premium. Pero bueno, no es mi manera de hacer las cosas. Yo siempre, hace ya años que lo comenté, que lo de ofrecer contenido privado de un podcast que ya está en abierto, conmigo no va. Y quizás sea ese otro error. No estoy promocionando lo suficiente un contenido premium. Y además ese contenido premium lo doy de una manera anticipada, pero no lo doy de una manera exclusiva para los premium. Pues ya está, si es que lleváis toda la razón. Punto número 3. Ofrecería contenido que no esté en abierto o una ampliación de los episodios cortos, temas que se mueva detrás del podcasting, con métricas, curiosidades, hablar con gente que sepa de X temas relacionado con el podcast. Eso gusta. Pues efectivamente llevas toda la razón. Si el problema, bueno, ahora me explico al final porque es un poco resumen en respuesta a estos consejos. Punto número 4. El precio está bien. Hombre, me alegra leerte esto, Laia, porque sí, la verdad que el precio era algo bastante ajustado. 3,99 euros al mes, precio final, IVA incluido. Realmente es 1 euro por cada contenido, o sea, por cada semana, por cada capítulo, 1 euro, que no es algo muy, muy caro. Es como pagar, te diría, un café a la semana, pero ni siquiera eso, es medio café a la semana. Un café de la máquina, prácticamente. Algo muy barato, 4 euros al mes. Estamos muy acostumbrados a pagar 7, 8, 10, 12 euros al mes en plataformas como Netflix, pero lógicamente es otro tipo de contenido. Pero en este caso 4 euros al mes por un podcast premium o por adelantado, pues es algo ajustado y como bien dices, el precio está bien. Sí, yo la verdad que lo estuve pensando si ponerlo más caro o más barato y me quedé en los 4 euros porque creía que era algo acertado y me alegra coincidir contigo. Y punto número 5, te diría que te pongas una fecha límite. Creo que igual reformulando cosas puede darle un poco de vida aún, pero si decides que la opción de ahora es la válida, yo no los alargaría tantos episodios. Termino el mensaje. Venga, jaja, vaya rollo le he metido, pero creo que te puede ser útil. Gracias. No, gracias a ti, lo primero. A ver, llevas toda la razón del mundo. O sea, quitando lo de la fecha límite, que digamos que es la que ya me he puesto la fecha límite a final de temporada, para intentar motivar que alguien se suscriba a esta opción premium, pero reconozco que tal y como está planteada no es lo suficientemente atractiva como para atraer a muchos nuevos suscriptores y que esto se dispare, porque soy el primero que no le quiere dedicar más tiempo a esta opción premium porque no es algo que vaya conmigo, o al menos no es algo que vaya conmigo en este proyecto. Me indicabas que ofrecerías contenido que no es tan abierto, o una ampliación de los episodios cortos, temas, digamos, del backstage, ¿no? Hablar con gente que sepa, pero es que al final eso sería otro podcast. Y otro podcast, es que ni siquiera yo lo considero esto otro podcast. Me pasó hace poco con una compañera de Sinofecina, con Ana, la cual tuve, pues una pequeña reunión y me decía, me he suscrito a tus 2 podcasts. Y yo me quedé pensando como, ¿qué? ¿Qué 2 podcasts? Y actualmente solo tengo uno. Y claro, es que ella había visto 2 podcasts porque realmente son 2 podcasts. Al otro lado del micrófono y el destilado del micrófono. Y ahí fue cuando dije yo, claro, es verdad, son 2 podcasts, pero no. Para mí, y quizás este es el principal problema, el destilado del micrófono no ha sido otro podcast extra, sino que ha sido una ampliación de trabajo, de contenido, de al otro lado del micrófono. Y este es el error, porque yo me he tomado el trabajo extra que conlleva el destilado del micrófono, no como un nuevo podcast, no con la ilusión de arrancar un nuevo podcast, sino como más trabajo de al otro lado del micrófono. Y precisamente al otro lado del micrófono me lleva mucho trabajo
y ese extra que ha sido el destilado no se ha visto recompensado como para decir, joder, no me merece la pena todo el trabajo que conlleva el destilado del micrófono para lo que yo recibo. Porque al otro lado del micrófono, suena muy repetitivo esto, pero para que me entendáis, yo con al otro lado del micrófono pues ya tengo una rutina de grabación y una producción establecida que me hace que, bueno, pues dedicarle X horas a la semana. Y meter ese par de horas extra para hacer el destilado, fijaos que tampoco es mucho más. A lo mejor no son ni 2 horas, pues sería 1 hora y pico, hora y poco más. Pero me descoordinan mucho más y no me merece la pena dedicarle más tiempo todavía a promocionar o promover o buscar nuevas estrategias en el destilado del micrófono. O sea, que no puedo dar más de sí para este nuevo proyecto para intentar salvarlo. Por eso era la llamada de salvación o de salvamento que hice la semana pasada. Que dije, mira, si el destilado del micrófono, tal y como está ahora, con la producción que me lleva, alguien más se apunta, bueno, pues lo salvo. Que nadie más se apunta, pues directamente es que no puedo dedicar más horas a ese proyecto si no llega una recompensa tarde o temprano. Y como decía en ese capítulo, no es una amenaza ni un chantaje, no, es que no tengo tiempo material. O sea, para dedicar más esfuerzos en el destilado del micrófono, tendría que empezar a contratar a alguien. Y no me sale a cuenta contratar a alguien para un podcast que no me da unos beneficios directos ni una recompensa tan... Y me duele un poco por los compañeros, fijaos lo que estoy diciendo, me duele más por los compañeros de Mumbler, no porque estén suscritos, sino porque dejan de ganar con mi podcast, que por mí. O sea, a mí no me importaría renunciar por ese podcast a día de hoy. Pero oye, ya que se han tomado la molestia algunos de ellos en suscribirse, ya que esa plataforma también se lleva su pequeño pellizquito, pues oye, que hay mínimo que alargarlo hasta final de temporada y decir, mira, pues en la 6ª temporada del podcast pues se intentó esto y no funcionó. Oye, a lo mejor sí, a lo mejor ahora llegáis vosotros y digáis, no, venga, vamos a salvar a Jorge de otros 10 suscripciones o 20 suscripciones, pero no creo que sea el caso. Entonces, me veo mucho más cómodo haciendo lo que hacía hasta ahora con al otro lado del micrófono y con la opción de Ko-fi y con nuevos patrocinios y con... Bueno, sí que lo veo como más atractivo que el hecho de meter esas 2 horitas o esa horita y media de trabajo, de esfuerzo en un extra del podcast, que no en un nuevo podcast, porque tú lo que me estás planteando son nuevas opciones de un podcast casi nuevo, y esto no, esto era una manera de reaprovechar el contenido. Pero bueno, oye, que te agradezco muchísimo los consejos y tu opinión, y me encantaría recibirla de más gente para, bueno, pues intentar aprender entre todos. O sea, Sune, por ejemplo, hizo una estrategia parecida hace poco con su podcast Quiero ser podcaster pro, y porque un oyente le escribió, joder, que me duele que saques los podcasts a medio como a medio publicar, ¿no? Que ofrezcas un pequeño trocito en abierto y el otro trocito bajo pago. Y él le respondió, pues mira, si es que la solución es muy sencilla, suscríbete y lo tienes muy fácil, ¿no? Está delante de tus ojos, te suscribes, pagas y ya tienes todo el contenido completo. Y ha ganado varios suscriptores, entre los que me incluyo, simplemente por decirlo, ¿no? Porque yo, si soy sincero, a mí Sune me los pasa por el grupo de Telegram, no me hace falta suscribirme, pero gracias a ese gesto pues me suscribí. No es no quiero realizar ese gesto, no quiero tener que cortar lo que yo ya publico en abierto, porque para mí el podcasting en abierto prefiero publicarlo con patrocinios, con donaciones o apoyos a través de Ko-fi, que compartes en privado, que además me lleven más trabajo, que a lo mejor el error es mío, no, pero prefiero hacer un podcast gratuito que llegue a más gente y que a través de esa gente me llegue más trabajo, que enfocarme en un podcast privado. Llámame tonto, pero no sé, es mi estrategia, y ahí está el principal problema, que a lo mejor yo he intentado promover un podcast premium sin poner el suficiente esfuerzo y sin realmente estar convencido de ello. Pero bueno, oye, que ahí está el Ko-fi para la gente que se quiera suscribir, que lo haga a través de Ko-fi, y si ya sois muchos los que os enfocáis en el destilado, como decía, pues oye, pues habrá que repensárselo otra vez. Pero de momento todo apunta a que el destilado morirá pues a final de esta temporada. Pero bueno,
Como agradecimiento, quiero pues tener un pequeño gesto con los dos compañeros que han dejado su feedback, con David y con Laia, y quiero recomendar desde aquí los proyectos de estas dos personas que se han tomado la molestia pues de dejarme su opinión en dos comentarios distintos a través de Mastodon y del propio canal de Telegram. Por un lado tenemos a David Marzal, que está en los podcasts KDE Express y también en Accesibilidad con Tecnologías. Y a Laia la podréis encontrar en el podcast La magia de conectar, pero conectar lleva dos Ns, ya que es un proyecto que está en catalán y conectar en catalán lleva dos Ns. Pero bueno, para que lo tengáis mucho más fácil, os voy a dejar los enlaces a estos proyectos, el de David y los de David y el de Laia, en las notas del capítulo para que lo tengáis muy fácil, y también en la web del podcast, que es alotroladodelmicrofono.com, donde también podéis encontrar todos los episodios anteriores, los 1154 capítulos anteriores, y también allí pues tenéis el acceso a las redes sociales donde estoy presente yo, donde está presente OV Productora, y por último también, que me trabo, las formas de apoyar o incluso patrocinar este proyecto de Metapodcast Diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.